Egunon, queridos patitos, vamos a hablar de Tiempos de Gloria, esta película de 1989 que se tituló única y exclusivamente Glory, es decir, Gloria, en el ámbito de los Estados Unidos, en el título original. Esta película de 2 horas de duración, de un tal Edward Thicke, que en 2003 nos trajo aquella otra película como es El último Samurai, aquella con Tom Cruise, que está comentando en este canal. Edwards quería transmitirnos una de las bases que comentamos en un conversatorio con Emilio Lanedo respecto al ámbito de la Confederación, de la Guerra Civil, como es el hecho de los negros y el tema de la esclavitud. Un tema que está de fondo a la hora de constituir el origen de esa guerra que se dio entre el 1900. No, porque a veces pensamos en el tema de la esclavitud teniendo en cuenta Montgomery en Alabama, tenemos en cuenta al Dr. King, tenemos en cuenta a Malcolm X, tenemos en cuenta los años 60 y 50 a Jack Kennedy enviando a la militarización, a la Guardia Nacional para que los negros pudieran entrar en la escuela con pie de igualdad, y el tema de la exclusión y el derecho al voto en Lyndon B. Johnson y los hechos legales de un siglo antes, es el hecho de la guerra en 1861 y 1865, la guerra civil estadounidense. Con historias pequeñas como ese pequeño trocito en donde al inicio de Lincoln de 2012 con el señor Spielberg, tratada en este canal evidentemente, tenemos esa realidad en donde vemos de inicio a un presidente de Estados Unidos, un Lincoln, visto cenitalmente, con su clásico sombrero, y en primer término se acercan unos soldados negros para contarles sus cuitas y luego los blancos. Una secuencia apertura de la película bien interesante, pero que evidentemente quiere vibrar esta película, esta Glory, esta Tiempos de Gloria, quiere vibrar en el hecho de que para combatir en defensa de la liberación de los esclavos, el ejército del norte incorpora a negros, en este caso como elementos de un regimiento, de una compañía, de una unidad exclusivamente de negros. Y la situación con los diferentes pareceres, el juego de espejos a la hora de contar qué es lo que pasaba en aquel lugar y en aquel tiempo dentro de los propios Estados Unidos, fuera de la Confederación. Tenemos dos personajes blancos y dos personajes negros. Uno es el personaje de Matthew Broderick y Cary Elwes, que es el protagonista de la película La princesa prometida del año 1986. Matthew Broderick hace el papel de alguien que es voluntarioso y quiere ayudar a los negros y le dan el mando de esta compañía. Y tiene un segundo que es Cary Elwes, que quiere haber tenido otras realidades un poco en la forma equivalente porque tiene un parecido físico al Errol Flynn de Murieron con las vueltas puertas, como era el personaje que interpretaba Errol Flynn, como era el General Custer, ¿no? Que tiene un cierto parecido para decirnos, a mí me hubiera gustado ser el General Custer, pero me he metido en este marrón color negro con esta unidad, pero bueno, aquí estamos para... Y tenemos esa situación en donde el juego de espejos con los negros también tiene que ver. Tenemos un Morgan Freeman que parece que nació mayor y ha tenido una vida larga en la cinematografía y siempre ha tenido, con la diferencia del tono del cabello, pues parece que ha tenido siempre la misma cara. Pues tenemos ese Morgan Freeman que es creyente de la intención del presidente Lincoln, tiene la idea de que es posible que los blancos quieran luchar por ellos, que la guerra es por la liberación de los esclavos, que lo que luego posteriormente hemos conocido como el discurso de Gettysburg, a pesar de que en la época cuando se hablaba del discurso de Gettysburg no se hablaba del discurso de Lincoln, por ser el menor, contado rápido, aunque sea un breve resumen de lo que estaba pasando, muy sincrético, muy sintético, pues evidentemente ahí tenemos esa situación en la que
después de lo que, por ejemplo, luego nos cuenta el Lincoln de Steven Spielberg, en esa película de 2012, pues evidentemente había esa tensión en donde hay la proclamación, pero luego había que cambiar la Constitución con una enmienda constitucional para poder garantizar esa libertad de los esclavos. Y evidentemente la guerra era un vehículo para tratar de ganar a aquellos que querían la pervivencia de la esclavitud, como eran los estados que conformaron la Confederación entre el año 1860 y 1861. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una situación que, como nos recordó Emilio Blanedo, en la propia constitución de la Confederación se estableció esa realidad en donde la esclavitud era un valor supremo y debería de garantizarse por las leyes confederadas. Y por lo tanto ahí tenemos esa realidad que quiere confrontar el ejército del norte en el campo de batalla. Y por lo tanto, ciertamente, ese tránsito por el ámbito de las batallas en la configuración del ejército a través de esta unidad solo de negros, cómo se produce esa realidad de los distintos orígenes, porque el personaje de Denzel Washington es alguien que es un poco más culto, ha visto algo más de mundo, es más que quiere más, quiere ser considerado distinto, a pesar de que en el fondo todos vienen del mismo origen, pero el personaje de Morgan Freeman parece que tiene más vida. El personaje de Denzel es más como el estudiante, ese personaje inconformista que quiere la transformación ya, inmediatamente, lo quiere en todo revolucionado. Y el personaje de Morgan Freeman es más gradualista, más visto como a posteriori se ha conocido como aquella del tío Tom, a pesar de que en su momento fue influyente, porque claro, la percepción del antes y del después, del momento y de a posteriori, es diferente, porque el grano que funcionó para la cabaña del tío Tom en la literatura, en el momento en el que salió, es un impacto distinto a la percepción que pueda tener uno a posteriori, lo mismo que ahora que se están echando abajo estatuas de Robert De Lee, pues podrían pensar que cuando antes de la propia guerra hacía discursos Lincoln, pues se lo podía considerar como racista. Lo cual ciertamente es alucinante porque sería presentismo. Sería juzgar hechos del pasado con una mentalidad del presente, lo cual es erróneo y equívoco porque hay que ser contextualistas, poner en contexto el momento de aquel momento, de aquel lugar y sitio donde sucedieron los hechos. Por lo tanto, ciertamente tenemos aquí una película que, como decimos, entre el año 1861 y 1865 tuvo lugar la llamada Guerra de Secesión que enfrentó al ejército confederado, es decir, los del sur, con las tropas de la Unión, el norte. Los militares del norte eran reacios a reclutar negros y a armarlos para luchar contra el sur, hasta el punto de que una de las victorias en la década anterior, en los años 50, del sur es el hecho de que antes, cuando un esclavo se escapaba del sur y llegaba al norte, podía vivir libremente, dependiendo de las circunstancias, pero en general sí. Pero se llegó a un acuerdo en el que si los esclavos llevan al norte eh, y eran encontrados, eran devueltos a la confederación, a la futura confederación, es decir, a los estados del sur. Hasta el punto de que Harriet Tubman, que era la que tenía el tren secreto, extendió las líneas de interconexión del sur para escapar el viejo sur. En teoría llegaban a la zona del norte, pero acabaron extendiéndolo para llegar hasta Canadá como zona de libertad auténtica. Pero finalmente sucedió el hecho de que se aprobó una ley que lo permitía. Entonces finalmente pensaron, necesitamos hombres. Igual tenemos problemas como por ejemplo lo que vimos en la película de el señor Martin Scorsese, Gangs of New York, en donde hay problemas en la recluta en Nueva York, que resulta profético porque después, un siglo, tendrán los mismos problemas o parecidos en la leva respecto a la guerra de Vietnam. Y tenemos esa situación en donde acaban por pensar que es bueno ser consecuentes con el hecho bélico, incorporando también negros. El regimiento 54 de Massachusetts sería el primero.
y el más valeroso de los batallones formados por negros. Ya que tendremos al coronel Robert Gould Shaw, que fue el encargado de organizarlo. Tenemos ahí ese momento inicial en donde eh, ¿qué me vais a dar? Bueno, te doy esto. ¿Cómo? Bueno, menos es nada, porque, bueno, claro, alguien hay que poner al frente del Regimiento 54 de Massachusetts, a pesar de que, evidentemente, la gloria para algunos es ser el señor Rolf Flynn interpretando a el señor General Custer. A pesar de lo que le pasó al final de su vida en Little Bighorn y toda aquella circunstancia vidriosa de la biografía de este gran militar estadounidense del siglo XIX, la gloria a veces es ser consecuente, y el viaje producido a través de esta banda de negros, dicho de manera evidentemente burda y sin deseos de ser descriptivos, pero un sudista lo diría de manera mucho más brutal. Pues evidentemente tenemos esa idea en donde las vivencias, la experiencia, el combate, lo que le enseña una parte del espejo al otro, Cary Elwes a Matthew Broderick a Cary Elwes, Morgan Freeman a Denzel Washington a Morgan Freeman, nos hace llegar a ese momento final en donde, un poco como luego veremos en la Primera Guerra Mundial, pero hay que ir. Para ganar la guerra y lograr los objetivos finales que uno se ha propuesto, hay que ir al combate. Hay que combatir al enemigo y hay que prevalecer sobre el enemigo. Por tanto, ciertamente, a través de esta película, a través de esta Glory de 1989, con una música espectacular, con unos temas también reconocibles, como es esta música de James Horner, tenemos una película que, como digo, ha sido olvidada, ha sido infravalorada, ha sido relegada, a pesar de que tiene impacto emocional, vivencias, tiene el porqué. Un poco como la abuelita Capra estableció en sus vídeos de Segunda Guerra Mundial, que también hizo John Ford. ¿Por qué luchamos? A pesar de que sea una película de 1989 y no una película del momento, aunque no existía la cinematografía entre 1861 y 1865, es un invento posterior. Por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una realidad en donde, incardinada en otras realidades, como digo, al final pues podemos ver atisbos de la Primera Guerra Mundial, podemos ver ciertamente positividad, con realidades que un siglo después se verán también igualmente complicadas respecto a la situación de los negros en el sur de Estados Unidos, hasta el punto de que un Jesse Owens se sentirá, entre comillas, mejor tratado por Hitler, con todo el odio que incardinaba, que cuando llegó con los 4 oros a su estado natal y se vio que no era tratado como el héroe que se supone que la posterioridad ha venido a mostrarnos. Estamos hablando de Jesse Owens, que supuestamente fue el héroe para mostrarle el ámbito de las razas a Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936, pero también tiene su trasfondo cuando vuelve a Estados Unidos. Por lo tanto, ciertamente, este positivismo se ve eclipsado por la historia real, pero trata de establecer esa idea de que la guerra civil contra la esclavitud fue necesaria a través de estos personajes, y sobre todo el personaje de Denzel Washington, que ve transformada y es el que más evoluciona, creo, en su pensamiento y en su actuar, y en el que acaba teniendo ese arrojo final, ese valor para acabar haciendo lo que había renegado en un principio. Por lo tanto, ciertamente es una película disfrutable, es una película de transformación, una película con valores, una película que trata de transmitir esa visión respecto al racismo, el tema del ejército en la guerra de sucesión, esa visión que luego se verá refrendada en su cortoplacismo cuando lo comentamos hace un par de días en la logística, en el día D y posteriores, en
el ámbito de la Segunda Guerra Mundial para la logística de porque no pudieron obtener Cherburgo al inicio del día D, en los primeros días. Y luego también tuvieron problemas en Amberes a la hora de liberarla, que acabó siendo liberada por los propios belgas. Y el tema de la salida del Escalda, lo cual ciertamente es algo que sería prolijo a la hora de transmitirlo, pero la logística fue transmitida por camiones. Camiones transportados por negros porque eran prescindibles. Lo cual ciertamente nos hace señalar que a pesar de la buena voluntad a la hora de admitir el 54 de Massachusetts como unidad negra y combatir mano con mano, con codo con los blancos en esta guerra, había mucho camino, un largo camino que transitar para la igualdad plena. A pesar de que, como decimos en la película de 2012, el personaje de Tommy Lee Jones establece la idea de que quiero la igualdad sobre la ley. A pesar de que luego haya gente en el sur que siga pensando que no son iguales en la iglesia, en el bar, restaurante, en el trabajo y a la hora de votar. Pero, por lo menos, eran iguales ante la ley. Un avance con esa enmienda constitucional finalmente ratificada en 1865, cuando se establece la rendición en Appomattox entre Robert E. Lee y el señor general Grant, que acabaría siendo presidente de Estados Unidos en 2 mandatos. Con lo cual ciertamente tenemos como piedra de toque esta película para contar desde lo pequeño una historia trascendente, y evidentemente tenemos aquí un gran peliculón para pequeñas dosis como es esta realidad. Bueno, queridos patitos, y sin más, es que ricasco, agur, probat, Betty Helpian.